Bien, me llamaron y me dijeron, bueno, primero no soy mi papá, muchos deben estar esperándolo mi papá, muchos de ustedes, me suele suceder, está la puerta ahí, no hay problema, es como ser la versión china, no se preocupen. Me llamaron por teléfono y me dijeron, yo soy especialista en derecho de daños, me dijeron, mira, tenés que trabajar un poco la idea de la cuantificación del daño, pero me dijo Gonzalo Soso, me dijo, bueno, pero dos cosas te voy a pedir. No entres sobre las fórmulas matemáticas porque van a trabajarlo con camaritas. Ah, bueno, muchas gracias. Y tampoco entres sobre, digamos, tanto los rubros. Explicarles bien cómo funciona el sistema de daño en la Argentina. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la invitación. Chao, y me cortó, porque también son las conversaciones que tengo. Gonzalo es mi titular de cátedra, entonces hablamos permanentemente. Y entonces se me ocurrió, digamos, ¿qué cambios el Código Civil y Comercial trajo a esto? ¿Qué fue lo principal que pudo aportar? Y de la óptica un poco práctica y un poco cruzada por el interés público, porque además soy director de la clínica jurídica que hace litigio estratégico y estructural, con lo cual hago litigios a colectivos y a gran escala también. Y entonces, bueno, yo dije, esto puede servir para trabajar y que se lo lleven, digamos, como un insumo, una herramienta, sea que son, no sé, Fabián, que está por ahí, que es juez, querido amigo, digamos, se lo sirva para su trabajo diario, y también un profesional que camine en los tribunales como uno, que le pueda servir. Y entonces se me ocurrió dos perspectivas bastante interesantes, para las cuales, antes de hablar del daño, tenemos que hacer dos consideraciones centrales, que son, uno, reconstruir la teoría de los intereses, eso es diametral y transversal. Usted no puede hablar de nada, y vamos a ver cómo tiene impacto la regulación del 1737 en el Código Civil y Comercial, y cómo es que efectivamente eso, digamos, tiene una correlación con algo concreto y central, como es la definición del daño. Y dos, definir la teoría de los bienes. Me faltó la E, no eran minos, eran bienes. Y son dos preocupaciones centrales que van a confluir después en un concepto que se enrola en una teoría y que va a tener consecuencias sobre lo que vamos a trabajar también, es digamos, el famoso daño a la persona, si el daño a la persona es o no es un rubro autónomo, qué pasa, que también está atravesado por un montón de situaciones. En esta primera parte, digamos, sería un poco, me van a tener que soportar porque tiene una carga teórica bastante, lo voy a tratar de hacerlo lo más llevadero posible, pero tiene una carga teórica importante. Y esto lo digo con total, digamos, para no sorprenderlo a ustedes en el medio de la clase, pero además de eso, yo parte de una ideología que tengo en relación a la teoría y la práctica. Como les he dicho, yo soy abogado litigante en la práctica y además soy académico, y no creo en la dicotomía entre la práctica y la teoría. No creo que exista, creo que es una excusa para no saber, digamos, básicamente es una excusa que utilizamos para ser ignorantes nosotros, o sea, también me incluyo. Entonces, bueno, esto se hace así. ¿Por qué? No sé, todo tiene una aplicación hasta ideológica de por qué se hace así. Entonces, si usted no piensa la nueva construcción de la teoría de los intereses y la nueva teoría de los bienes, no va a poder avanzar, digamos, con fluidez en el movimiento del sistema. Esto es como una ola, usted tiene que subirse. Y es una ola que empezó a moverse con la nueva composición de la Corte, esto no es nuevo, que termina en el anteproyecto y luego el proyecto. Que el anteproyecto tiene algunas diferencias bastante importantes, sobre todo en avance, que el proyecto terminó siendo ley. Pero bueno, eso es otro tema de otra clase, no importa. Cuando ustedes hablaban de los intereses, cuando nosotros hablábamos de los intereses, esto es lo que nos enseñaba la facultad. Yo no sé si se lee, a ver, un segundito, no sé si se lee, quiero agrandarlo pero no puedo. Bueno, esto es lo que nos enseñaron en la facultad. En realidad son los intereses individuales. La teoría de los intereses individuales, ¿te acuerdan con Bonguieri? Eso lo daba mi papá, efectivamente, lo sigue dando, ¿no? La teoría de los intereses, la cabeza así, los intereses, Bonguieri, la subjetividad, que en realidad se enseñaba desde acá, de la teoría de los derechos subjetivos. Es decir, básicamente el centro, el nodo de discusión en el sistema jurídico era la potestad que se le daba al ordenamiento jurídico, se lo daba a un sujeto para poder exigir el comportamiento de otro sujeto. Eso lo ven todos los días.
Luego, teorías un poquito más, digamos, modernas en el sentido temporal de la palabra, es decir, siglo XIX, empiezan a detectar dos tipos de intereses un poquito con menor protección. Primero, el interés legítimo, o sea, el interés coincidente y concurrente de dos sujetos para el cumplimiento de la ley. Básicamente, cuando usted tiene un caso de un concurso, que hay una irregularidad en la ejecución del concurso, la medida cautelar que pretende suspender el concurso se basa en un interés legítimo, no en un derecho subjetivo, porque usted no tiene la posibilidad de solicitar que lo nombren a usted. Lo que usted tiene la posibilidad es que se cumpla la regla, porque usted tiene derecho coincidente y concurrente del otro sujeto a que se cumpla ese parámetro legal, que es que se haga transparentemente en ese caso. Y después empezó el derecho de daños, ahí empezó a detectar situaciones que ni eran un interés legítimo, ni eran un derecho subjetivo, que eran intereses que no eran reprobados por la ley y que bueno, que se podía actuar y que eran resarcibles. El caso típico de Manual era el novio que se le fallecía a la novia y que si tenía daño moral o no tenía daño moral, si era un interés simple, un interés legítimo, no tenía parentesco, cómo funcionaba. Bueno, entonces se empieza a pensar que esas situaciones eran resarcibles. Y entonces ahí teníamos una primera construcción de la teoría del interés que fue la dominante, el centro de discusión del Código Civil y la evolución de la jurisprudencia en Argentina. Pero su nodo, su pie, cuando Guido decía su nodo era el derecho subjetivo. Era cómo nosotros hacemos que un sujeto se comporte de determinada manera y a quién le damos esa potestad. Y era una relación unilateral, un sujeto exigía el cumplimiento, acreedor-deudor, cuando hoy se entiende una relación bilateral, ¿no es cierto? El deudor puede ser acreedor y el acreedor puede ser deudor, y todos tienen derechos, el derecho a pagar y el derecho a cobrar. Eso se ve en el código en varios lados. El 886 en la mora, cuando usted tiene la mora del acreedor, antes no existía. Sí, el acreedor en situación de mora era algo bastante impensado. Sin embargo, un acreedor que se niega justificadamente a recibir el pago se coloca en una situación de mora y por lo tanto le empiezan a correr todos los efectos negativos de la mora, como son la traslación de los riesgos, nada más ni nada menos, o los intereses. Eso es muy importante cómo funciona, porque eso tiene aplicaciones concretas y reales. Si cuando, no sé, se me viene a la cabeza el caso de todo hace poco, miren, me deben tantos pesos, más interés al 200% anual. Bueno, no ni el interés legal, ni el interés pactado, ni un imponitorio, ni compensatorio. Te ofrezco pagar y te constituyo en mora. Te ofrezco pagar y te constituyo en mora. Eso le dije yo. En el juicio todo se discutió eso. Usted, básicamente, diciendo, yo lo pago, pero usted no lo consignó, te decían. Usted no lo consignó, entonces no se liberó. Correcto, no me liberé, pero la consignación es una facultad, una obligación. La mora ya te trasladó, los efectos dejan de correr los intereses. Y eso es pensar la relación jurídica como una relación bifronte de ida y vuelta, que eso pretende un cambio que se expresa en la teoría de los intereses. Pero ese cambio es más profundo. Empieza con Mujeres con la Vida, casi, en realidad Rinesi empieza la Corte ya ahí a decir algo, pero en Mujeres con la Vida, en 2006, ya la Corte dice, acá hay que identificar los intereses. Mujeres por la Vida, para el que no lo leyó nunca, es una situación donde una asociación de por la vida, Mujeres por la Vida, la asociación sin fines de lucro, solicita la suspensión de un plan nacional de procreación responsable. Y la Corte ahí, digamos, un poco más explícitamente, lo venía haciendo explícitamente, empieza a perfilarse, empieza a pensar, bueno, ¿qué interés tiene esta asociación? ¿Cuál es su posición frente al bien jurídico? Y ahí está la famosa disidencia de Lorenzetti, que básicamente lo manda a Frinchurro en castellano y le dice: no podemos nosotros pensar que toda la sociedad argentina le ha delegado a una asociación el interés de proteger en tal o cual sentido la procreación. No tiene un interés. Y ahí la Corte empieza, digamos, a hacer el protogénesis, empieza a hacer la semillita de lo que terminó siendo Alavi, ¿no? Que terminó siendo Alavi con la elevación del derecho subjetivo originariamente concebido a los intereses homogéneos. Básicamente, acá hace ese perfil, y ahora la Corte, cuando usted se para frente a la Corte, cuando usted se sienta en la Corte, he tenido la oportunidad, digamos, de ir a ver audiencia, de participar en alguna que otra, la Corte lo primero que hace, le pide a usted que identifique su interés. Sí.
Lo hizo en el Río Atuel, lo hizo en Mujeres por la Vida, lo hizo en Mendoza y lo hizo en Alavi. Y lo va a seguir haciendo. Cualquiera hace la causa. Lo hizo ahora con el supermercado de Arroyito, el día domingo, que acá tienen un fallo, digamos, la utilización del día domingo. Yo no sé qué tanto estamos discutiendo, ya se discutió en la década del 70, ya perdieron, no se puede hacer, está delegada, pero bueno, siguen discutiéndolo. Pero la Corte se paró y dijo, ¿usted qué interés tiene? Y ahí los operadores jurídicos, digamos, por no manejar la teoría de los intereses, empiezan a patinar. ¿Pero qué? ¿Usted dice que tiene un derecho subjetivo que no abren los domingos? ¿La Corte le dijo eso? No encontré la audiencia en internet, pero le dice, ¿usted tiene un derecho subjetivo? ¿O tiene un interés legítimo? ¿O tiene un individual homogéneo? Y le pregunta a la Corte, viste, medio inquisitivamente. Y eso le pasó a Alavi. A ver si esto se mueve, bueno, si no voy a hablar. Alavi, cuando Alavi no, ese es Alavi. Si alguien no lo vio, ese es Alavi. El famoso Alavi. Alavi, como verán, un hombre ya, digamos, creo que dice que hace como 40 años que ejercía la profesión. Es un hombre entrado en años, digamos, no tan grande, pero ya con un modelo de ejercicio profesional totalmente distinto. Y va a la audiencia de la Corte y se para delante de la Corte y básicamente hace lo que haríamos cualquiera de nosotros sin ningún tipo de preparación al respecto. Todos venimos de esa escuela. Se paraba y iba a repetir el escrito de recurso digamos, de extraordinario federal para decir, che, acá está el agravio, qué sé yo, qué sé cuánto. Y se encontró una sorpresa. Lo que pasa es que Alavi no venía siguiendo lo que venía haciendo la Corte. Bien o mal, la Corte cambió de modelo. ¿Viste? Cuando dice la Rossetti, bueno, esta no es una Corte de pequeñas causas, ¿no? O sea, empezó a aplicar a mi criterio. ¿Me están filmando? A mi criterio mal, digamos, porque eso es habilitación legal. Nosotros tenemos un sistema procesal nacional que, está bien, el séptimo horario existe, pero sin embargo había toda una construcción de la doctrina sobre la admisibilidad de los casos. Coincido con la finalidad nueva de la Corte, creo que las Cortes tienen que estar para eso. Es más, yo creo más en una Corte como la colombiana, la Corte Constitucional colombiana, hay un control de constitucionalidad concentrado. Yo pienso en eso, aunque es complicado, pero complicado operativamente, pero crea una Corte especializada en el control de constitucionalidad. Basta con ver la sentencia de la Corte colombiana como para la T25, la T26. Basta con ver esa sentencia para entender cómo funciona la Corte Constitucional y a qué nivel opera y cómo va el sistema desde arriba. Y eso es, para mí, es impagable. Qué sé yo, la Corte colombiana inventó el concepto de estado de cosa inconstitucional. Un concepto hermoso. Básicamente es la significación de los sujetos trasladados por la guerra civil como un estado de cosa inconstitucional. No una constitucionalidad particular, sino un estado de cosa inconstitucional. Ya vamos a ver que la Corte colombiana también ha sido y es pionera en el derecho a lo vivo y qué efecto tiene sobre la teoría de los bienes. Hasta ahora vieron nada de daño, pero todo es daño. Ya vamos a ver por qué. Entonces Alavi está ahí parado pensando, che, me toca, es la audiencia de mi vida, digamos, me toca este momento trascendental y voy a decir mi caso de por qué creo yo. Yo hice un pequeño recorte que me costó mucho, por decirlo, porque no es tan fácil bajarlo de YouTube y cortarlo. Entonces, ahí estaba hablando. A ver, ¿se escucha? No anda. Dame ya que no anda con todo lo que lo elaboré. Bueno, qué pena, porque un ejemplo. Bueno, lo puedo dejar. Entonces ahora dice, el sistema de Chelón, no sé qué, de control, que te vigilan, paletín, patatero, todo divino. Entonces el OLC te dice, momento. Le hace así, una cosa así. Momento. ¿Y usted qué hace acá? Dice una cosa así, no le dice así, pero le dice, ¿cuál es su interés? Porque usted vino por derecho propio, le dice primero, como consumidor. Y ahora me dice que viene también como abogado. ¿Cuál es su interés? Dice, ¿cuál es su interés? Porque yo lo tengo que analizar, lo dice, porque los efectos de la sentencia van a cambiar. Lo que pasa es que Lorenzetti lo que estaba tratando de hacer es explicarle a este tipo que estaba, digamos, totalmente de moda y con la teoría de lo colectivo, estaba tratando de explicarle que él iba a sacar una sentencia con efecto colectivo. ¿Entendés? Alavi ni se lo imaginaba, ¿me entiendes? Lo que pasa es que sí se lo imaginaba porque la baja instancia así lo había ordenado, pero no se imaginaba que la Corte lo iba a sostener, sobre todo ante, bueno, ayudó un poco el agravio del Estado Nacional, que básicamente solamente cuestionó el efecto de Gauss, pero no cuestionó la sentencia en sí, o sea, era inconstitucional, pero no para todo el mundo, era el argumento del Estado Nacional. Y entonces
ahí se plantea un nuevo modelo, digamos, de sujeto frente a la Corte, que lo primero que tiene que hacer es identificar el interés por el cual está ahí. Y eso es importante y lo pide la Corte porque en realidad es como una base del sistema para todo, ¿entienden? Una base del sistema. O sea, si no conoce su interés no va a poder funcionar. Eso es lo que está diciendo la Corte. Y ahora, si usted no conoce ese interés en ese momento, no le quiero imaginar ahora con los macro bien y los micro bien. Yo eso ya lo vamos a dejar para más adelante, pero se puede pegar un tiro. Entonces, y cuando vaya a la Corte, si alguna vez le toca ir a la Corte, no se le ocurra que usted iba a ir a hacer una elocución, digamos, con los amigos del tribunal, qué sé yo. Va a ser un interrogatorio, un examen. Le falta la bolilla, que saque la bolilla, y va a ser eso, donde usted va a tener que empezar a decir cuál es su interés. ¿A qué viene? ¿Qué hace usted? Y eso es muy interesante porque, ahí vamos a los colectivos, y eso es muy interesante porque en realidad la Corte, digamos, pone el caballo delante del carro y empieza a hacer una construcción más o menos coherente del funcionamiento del sistema colectivo. Y lo hace así, y lo hace sistemática y reiteradamente en todos los fallos. Si ustedes analizan, nunca van a encontrar. Cuando ustedes ven Mujeres por la Vida, Rinesi, Mendoza 1, Alari, Mendoza 2, Mendoza 3, Mendoza 4, Mendoza 8, ¿estamos? Son todas sentencias que comienzan por el análisis de cuál es el interés. Y ya casi que la legitimación la pasa muy por arriba. Dice, vamos a estar diciendo, no, pero todo lo demás. Porque la legitimación incluso se ve modificada muchas veces por el tipo de interés que usted está frente. Y entonces yo, haciendo un poco del resumen, digamos, del fallo de la Corte, que esto es totalmente discutible porque esta construcción la hicimos unos cuantos docentes a partir del análisis de muchas sentencias de la Corte, y no todo el mundo está de acuerdo. Incluso hay una división entre los procesalistas y los de derecho del fondo, civil, comercial y los de derecho administrativo, que son unos perros verdes, pero básicamente nosotros creemos otra cosa, creemos en los derechos, y la Corte nos sigue dando la razón, los derechos meta-individuales o superindividuales, que comprenden tres grandes intereses colectivos, en sentido, digamos, mal dicho, y en sentido para que ustedes puedan primero aprenderlo con H. Básicamente es que son superindividuales, no son colectivos. Los difusos, los colectivos y los individuales homogéneos. Ahí. Entre estos dos la diferencia es muy sutil, es una diferencia entre preconstitución del grupo, no hay demasiada diferencia, o no, entre el sujeto afectado, no, si está preconstituido o no el grupo, si está constituido o no. Pero lo interesante es que con Alari la Corte saca estos del ámbito subjetivo, lo saca de la teoría clásica de von Jering, y dice, hay ciertos intereses que tienen un efecto colectivo aunque sean individuales. ¿Por qué? Porque tienen básicamente una causa fáctica común. Es el nodo de discusión. Y produce una multiplicidad de efectos que afectan divisiblemente a un montón de sujetos. Y esa multiplicidad lo colectiviza, aunque individualmente mirado es un derecho subjetivo. Bueno, esto abrió una puerta gigante, digamos, y se viene desarrollando muchísimo. Esto dio pie básicamente al artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor de los efectos colectivos, pero de la sentencia. Esos efectos colectivos de la sentencia son bastante interesantes. El problema es que cuando se trató de regular, se generó todo un... Bueno, se reguló, se proyectó, mejor dicho, y el Poder Ejecutivo lo individuó. Cuando ustedes ven el 14 del Código Civil y Comercial, del anteproyecto del 14, tenía esta clasificación, estaba clarita, estaba ahí, estaba clara. Ahora ustedes agarran el 14 del Código Civil y Comercial y dice, están los derechos individuales, derecho de disidencia colectiva. Así, pero sacaron toda esa clasificación porque en realidad lo sacaron en tándem cuando sacaron las acciones colectivas del Código Civil y Comercial, y digamos como que las confinaron al microsistema de defensa del consumidor o al derecho ambiental. Son los dos